Invítalo ahora, preséntalo a los pies de Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres digno, Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cante aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a la palabra. En Lucas capítulo 6, verso 46. Vaya buscando ahí en su teléfono la Biblia. Aleluya. Esto es una iglesia moderna, porque todos tenemos la Biblia en dispositivo. Amén. Quiere Dios que no venga un rabacuco aquí, que bueno, tenemos Mercedes ahí que la tiene física y yo. Gracias por eso. Miren qué dice la palabra en Lucas capítulo 6, verso 46. Habla de los dos cimientos. Y dice, mientras cantaban a Adonai, yo meditaba en qué significa la palabra Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? Y me vino este verso bíblico y otros que vamos a ver acá, mientras buscaba, acerca de la palabra Adonai. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Y ese verso 46 nos ilustra bien, nos da el ejemplo de qué significa un Señor. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén y amén. Entonces, viendo aquí esta parábola de Jesús, de los dos cimientos, donde Él nos ilustra cómo nosotros, si decimos que Él es el Señor y obedecemos, somos como el hombre prudente que edificó sobre la roca. Pero si decimos que Él es el Señor y no obedecemos a su palabra, a lo que Él manda, entonces Él nos compara al hombre insensato que edificó su casa sobre la tierra. Cuando vino la tormenta, la destruyó. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice que si le llamamos Señor, Señor? Y esta palabra Él enfatiza bien clara, porque no la repite una vez, la dice dos veces. Y cada vez que la Biblia dice algo dos veces, hay que ponerle atención.
Hay que buscar cuál es el significado. ¿Por qué el Señor dice de cierto te digo? Cuando Él habla de esta manera, es porque Él quiere que pongamos atención a esa palabra. Y esa es la palabra que el Señor me vino a mi mente para que entendamos qué significa Señor. Adorábamos, una adoración bien, ¿verdad? Bonita, que exalta a Dios, Adonai. Esa palabra Adonai es precisamente lo que significa Señor. Esa es la palabra hebrea que se usa para Señor. Pero ¿qué significa esta palabra? Esta palabra Señor significa dueño, amo. Esta palabra se usa para referirse a Dios como soberano y dueño absoluto. En el griego, en el Nuevo Testamento, se utiliza Kyrios, que significa amo o dueño. Este término se emplea para describir la autoridad y soberanía de Cristo. O sea que cuando estamos diciendo que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es el dueño absoluto de nuestra vida. Cuando decimos que Él es el Señor, es el amo de nuestra vida. Por eso Pablo decía, yo no soy esclavo del mundo, pero sí esclavo de Cristo. Porque Él nos compró, somos de Él. O sea, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Entonces, cuando hablamos de Adonai, estamos diciendo que Él tiene la autoridad, Él tiene la soberanía, Él es el que manda en nuestra vida. Él es nuestro Señor. ¿Por qué Jesús le habla a estas personas esta parábola? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta a ellos? Porque Jesús le está confrontando y le está diciendo a muchos de ellos que están alrededor, ¿por qué me llaman Señor? Especialmente a los fariseos, porque el religioso es aquel que canta y dice, Adonai, Adonai, toda creación te adorará, Adonai. De la tierra tú eres Señor, de la tierra. Y el Señor dice, y de tu vida soy Señor. De mi vida que debe ser el Señor. Ahora, ¿cómo yo demuestro que Él es el Señor de mi vida? Porque ahí es que está la palabra del dicho al hecho. ¿Cómo se puede ver que Él es el Señor de mi vida? Que Él es el dueño, el amo absoluto de mi vida. Él lo dice claro. ¿Cómo tú me llamas Señor si no haces lo que te digo? Para nosotros identificar si en verdad Él es el Señor de nuestra vida, tenemos que ver cómo estamos viviendo conforme a su palabra, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha establecido. No es a lo que yo pienso, creo o imagino, sino a lo que Él establece en su palabra. Así es que realmente yo puedo entender que Él es mi Señor. ¿Cuántas personas dicen que Él es su Señor, pero hacen lo contrario a lo que el Señor manda? Y por esa razón el Señor le habla a los fariseos, le dice, ¿por qué ustedes dicen Señor, Señor y no obedecen los mandamientos? No hacen lo que el Padre quiere que hagan. No viven conforme a lo que el Señor, el Padre quiere que hagan. Si Él es el Señor, aquí no vale mi opinión, aquí vale la opinión del Señor. ¿Cuántas personas te dicen a ti, oye, yo te respeto, yo te obedezco, yo hago esto, yo hago el otro, pero cuando tú empleas esta palabra, cuando tú eres el Señor de esa persona, por ejemplo, poniéndolo en el término humano, y no te sometes y no obedeces, tú no estás honrando a esa persona.
Entonces, cuando nosotros no obedecemos a Dios, no estamos honrando a Dios. Porque para honrar a Dios hay que someterse a Él, a su voluntad absoluta en nuestra vida. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Porque a veces tenemos muchas ideas, muchos conceptos. No, yo creo de esta manera, de esta forma, pero es que no, esto no es lo que nos dice la palabra. La palabra de Dios dice que es sometido a su palabra, a la voluntad de Él, a lo que Él manda, a lo que Él establece. Buscar lo que Él ha dicho. Así que todo aquel que viene a Él, dice, y oye su palabra y la hace. Por eso dice la palabra, si me ama, obedece mi mandamiento. O sea, en una relación no se puede decir que tú amas a la otra si tú no te sometes o no se someten ambos. Si no hay respeto, si no hay obediencia, si cada quien hace lo que le dé la gana, no hay amor. En el término humano se usa. O sea, es igual que en un empleo. Si tú no te sometes a tu jefe, ¿qué va a pasar? A ti te van a votar. Yo amo mi trabajo, yo quiero mi trabajo, yo amo mi trabajo, pero tú no obedeces las reglas del trabajo, te van a cancelar. Por más que tú le digas al jefe, a mí me gusta el trabajo, yo amo mi trabajo, pero tú no haces lo que te mandan. No se ve realmente la productividad. Solamente se ve lo que tú hablas, lo que tú dices, pero no lo que tú haces. Entonces, el Señor, esto es lo que nos quiere ilustrar aquí. A veces decimos, Señor, Señor. Incluso para entrar al cielo, muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. Hicimos esto, lo otro y aquello. El Señor dice, apartado de mí, no lo conozco. Porque cuando decimos que realmente es el Señor, es que Él gobierna mi vida. Es que Él está en mi vida. Es mejor ser sincero y decir, no, todavía me falta. Todavía, Él es como medio Señor mío. Él es ahí, que estoy aquí, pero hay gente que dice, Él es mi Señor, y Señor, pero el Señor dice, esa palabra es muy grande. Te queda grande porque cuando te digo, a esto no lo hace, a aquello no lo hace. Ahora, esto es poderoso cuando Él es nuestro Señor. Porque estamos viendo lo negativo cuando nosotros decimos que Él es el Señor y no obedecemos. Pero cuando usted ve lo positivo de saber que Él es nuestro Señor, usted no va a querer dejar que Él no sea su Señor. Usted va a estar preocupado para que Él sea su Señor y se va a someter a Él. Porque hay dos cosas aquí que vemos importantes. Y Él describe, por eso se llama la parábola de los dos cimientos. El cimiento de lo negativo y el cimiento de lo positivo. El cimiento de lo positivo es lo que Él comienza a hablar primero. Yo lo comencé al revés. Porque yo quiero que usted entienda que cuando usted dice que Jesús es el Señor y no obedece y no se somete a su palabra, le va mal. Y a veces hay que comenzar a tratar con la persona dándole a entender cuáles son las consecuencias de que decir que Él es el Señor y no nos sometemos. No vivir sometido a la obediencia de Cristo Jesús. No hacer lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Es un peligro. Es un gran peligro cuando decimos que Él es nuestro Adonai, que Él es el Dios soberano de mi vida, que Él es el dueño absoluto y no obedecemos. Hay peligro. Ahora, ¿qué es el señorío y la soberanía? Señorío, cuando hablamos de señorío y soberanía de Jesucristo en nuestra vida, es reconocer su autoridad absoluta sobre todas las áreas de nuestras vidas. Como dice Colosenses 1, 16 al 18. No es solo un maestro o un guía, sino el que tiene el control total como creador y redentor.
No es simplemente que tú tienes un maestro y si tú quieres te sometes o no, o sí o no, como la gente hace con los pastores. Hay muchos que dicen, ay, mi pastor, ¿no has visto personas? Ay, que mi pastor por aquí, que mi pastor por allá, pero el pastor te da una instrucción y no lo obedece. Pero a Cristo no es así. A Cristo cuando te dice que Él es tu Señor, es que no es cuando Él te diga algo, tú vas a decir, ay, yo sí creo, si quiero me someto o no. Es que tú tienes que someterte a Cristo porque Él es la autoridad absoluta de tu vida y de mi vida. O sea, de un maestro, por eso muchos tienen a Cristo como un maestro, porque es fácil. Al maestro, él te pone la opción y tú escoges. Pero cuando estamos hablando que es una autoridad absoluta, estamos hablando de que Él es el que dijo y ya hay punto. Cuando hablamos de soberanía, es un rey. La palabra de un rey es ley. O sea, aquí no hay cuestionamiento. Aquí no hay democracia. Esto es teocracia, es lo que diga Dios y punto. No hay cuestionamiento. Porque usted quizás tenga opiniones contrarias a la mía, pero con Dios usted no se puede poner en esos niveles. Usted no puede comenzar a cuestionar a Dios y a decirle a Dios, no, yo creo de esta manera. No, ¿qué tú crees si lo hacemos así? ¿Qué tú crees si lo hacemos de esta manera? Dios te dijo, eso es así ya. Él no se equivoca. Por eso Él dice, la palabra sea sí o no. Y a veces la gente comienza, pero Dios, ¿qué tú crees si le ponemos esto? Y comenzamos a acomodarlo a la manera nuestra, a lo que nos gusta a nosotros. Y Dios te dijo, es así, es verde. Aunque parezca rojo, es verde si Dios lo dijo, porque Él es el soberano. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando hablamos de que Él es nuestro Adonai, que es nuestro Señor, esto es lo que significa que Él tiene el control total como creador y redentor de nuestra vida. Él no es simplemente un guía. Él no es simplemente un guía que te va a dirigir. Es que Él tiene el control. Es que Él tiene la autoridad absoluta sobre nosotros. Esto no se trata de mí. Esto no se trata de lo que yo quiera decirte. Por eso es que los pastores a veces son un poco radicales y la gente a veces lo cuestiona, porque esto no se trata de mí. O sea, yo no puedo venir aquí a acomodar un mensaje y decirlo, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer por aquí, para que le guste aquí, para que de aquí se sienta bien, o que se sienta bien. Si Dios me dio la palabra, yo tengo que predicarla de acuerdo a la que dice la Biblia. Porque después el problema no lo va a tener usted, lo va a tener yo. El lío va a ser yo y voy a dar cuenta porque no hice la voluntad de Dios. Porque le añadí, mire lo que dice la Escritura, ay del que le añade o le quite. O sea, yo tengo que someterme a la palabra, claro. Yo hablo la palabra, yo expongo la palabra de una manera que cada quien la puede entender, con la gracia de Dios que pone en nosotros a través del Espíritu Santo, pero la palabra que tiene que salir de mi boca es la palabra que Él pone en mi boca. Porque el mensaje de Él para nosotros, para todos nosotros. Entonces, aquí yo no voy a decir, Señor, no, vamos a hablar de esto, o vamos a decirle esto. ¿Qué tú crees si le decimos esto a la gente? ¿Qué tú crees? Hay mensajes que yo quisiera traerlos para acá, para volar 2, 3 abanicos, cortarle la cabeza 2, 3, mandar al infierno 2, 3 cuantos, mandar al cielo 1. Pero no es lo que yo quiera. No es lo que uno quiera. Es lo que la Biblia me manda. Es lo que la palabra quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Y ese es uno de los trabajos más a veces difíciles para el pastor, para el predicador, porque estamos buscando la dirección de Dios y en un momento como que, Señor, pero a ver, no tengo la palabra. Señor, ¿qué es lo que voy a hablar? Porque no quiero hablar de mi propio yo. Porque yo entiendo que hay uno sobre mi vida. Eso significa Adonai, que está por encima de nuestro, que es el que nos controla a nosotros, que es el que nos dirige, que es el que tiene la autoridad absoluta en nuestra vida. Así que por esa manera usted y yo tenemos que entender que cuando hablamos de que Él es nuestro Adonai, es que es nuestro Señor y nuestro soberano Dios. Reconocerlo como Señor implica una relación de entrega y obediencia. No se trata solo de creer en Él como Salvador.
sino también someterse a su voluntad como Señor. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? O sea, es que yo estoy reconociendo que entre Él y yo hay un pacto. Que cuando yo creí, hice un pacto con Él para que Él sea mi Señor. Ponga el abanico para mí por lo menos, porque yo sé que ustedes tienen calor, tienen frío, pero aquí hay fuego. Préndelo. Entonces, cuando nosotros hacemos... No, pero déjalo así que gire también. Ah, que tienen frío para allá atrás. Ah, ok, pues póngalo. Dale, ayúdale ahí. A ver. Mercedes o Dale, que son los más grandes. Ahí. La cuñada tiene frío también. Póngalo bajito. Está bien, que es para que como aquel no da. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de que Él es nuestro Señor, es que cuando hacemos ese pacto de relación, es que yo estoy diciendo, yo hago un pacto de someterme a ti. Por eso dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Él es ¿qué? El Señor, y reconocer en tu corazón que Él fue resucitado, que Él se levantó entre los muertos, será salvo. Pero hay que reconocerlo, hay que confesarlo como ¿qué? Como nuestro Señor. Entonces, cuando tú reconoces como tu Señor, tú estás aceptando este reto de someterte a Él por ese pacto que ha hecho con Él y tener una relación de pacto con Él. Entonces, es necesario que entendamos esta palabra Señor. Yo tengo una relación con mi Señor porque Él es mi amo, Él es mi soberano, Él es la autoridad por encima de toda autoridad de mi vida. Por eso es que cuando el Señor está por encima de todo en tu vida, y cuando tú y yo tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar la decisión que el Señor quiere que tomamos. No porque el otro quiera tomar una decisión, yo tengo que someterme a esa decisión. Yo tengo que primero pensar, espérate, esto no me conviene. Como un pastor me dijo, yo voy a tener que ya retirarme del trabajo porque ya tengo situaciones que no dejan que yo haga lo que el Señor me mandó a hacer. Entonces, él reconoció que la autoridad de Cristo estaba por encima de la autoridad que tenía en su área laboral. Claro, él va a hacer su proceso, no va a ser a lo loco. Hay muchos evangélicos medio runtutum que hacen por aquí, ya Dios me dijo. Eso en un cierto sentido tiene su implicación, tanto positiva como negativa, pero lo que reconocen es que el Señor es por encima de todo y hace las cosas, pero Él sabiamente, con sabiduría, porque Dios nos dio la sabiduría, dice, esto no procede, esto no me conviene, esto me está interfiriendo en lo que la autoridad que está por encima de toda autoridad de mi vida me ha mandado a hacer. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que entendamos, que tú y yo estamos llamados a obedecerlo a Él sobre todas las cosas. Si eres tu Señor, tú tienes que entender que no hay nadie por encima de Él en nuestra vida. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso se implica. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacer lo que yo digo. O sea, otro te dice, esto tú lo haces, pero yo te digo que lo haga y tú no lo haces. Yo te digo que haga lo contrario, pero tú quieres mejor agradar a los hombres que a mí. Y ahí es que viene el detalle. Por eso el Señor nos dice a nosotros, el que ame más al mundo que a mí es mi enemigo.
¿Qué pasó con el joven rico? ¿Qué pasó con ese joven? Dice que cuando el Señor le dijo a él, el Señor le dijo, mira, obedece los mandamientos, yo lo hago desde pequeño, yo obedezco todo, pero entonces ahí le dio una palabra. Vamos a ver si es verdad que yo soy tu Señor. Está bien, porque Él es nuestro Señor hasta que tocan nuestros intereses. Adonai, Adonai, hasta que te tocan tus intereses. Cuando el Señor te pide algo, ahí dice, espérate, ¿a dónde fue que yo firmé? Como dicen los memes, que dice, anótame. Cuando ve la cosa seria, bórrame. Entonces, ese que llega el momento, cuando él le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice que el hombre se fue como entristecido. No sé si fue por remordimiento de pensar que él era un buen hombre de Dios, que obedecía a Dios y que Dios era su Señor. Él pensaba que él estaba sometido a Dios hasta que tocan sus intereses. Y así pasa con muchos de nosotros. Que cuando nos tocan los intereses, ahí es entonces que decimos, espérate, Señor, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Pero mire, yo le quiero decir algo. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por Él, aunque a veces nos cuesta y nos duele, vale la pena. Vale la pena. Yo recuerdo que una vez yo tenía una guagua y se armó un asunto ahí con una compañía y ellos querían como hacerme un truco, un asunto, y cuando me dicen, no, usted tiene que entregar la guagua o si no, o sea, que me iban a quitar la guagua. En 10 días, cuando me dijeron, no se preocupe, no hay problema, cuando usted pueda, eso fue una equivocación. Me mandan un asunto ahí, me dicen, en 10 días tiene que entregar la guagua. El Señor me dijo, entrégala. Y cuando yo voy a entregar la guagua, con el dolor de mi alma, yo no quería. Yo estaba en el Señor que yo no quería espérate, que esa gente están haciendo una injusticia conmigo. Esa gente lo que están haciendo de esta manera conmigo. No, mentira del diablo. Y cuando hay que someterse al Señor, voy y entrego mi guagua. Voy en mi guagua y cuando voy en mi guagua hay una canción. No recuerdo ahora mismo, pero yo sé que como que habla de que como que vamos al monte. Como entregáis a... Y cuando la pongo, cuando entré a la guagua, que dice, vamos a entregar, dice, vamos al monte, era como una canción que en ese tiempo estaba pegada, pero no era de una melodía angelical, no, era una canción que estaba como, vamos para el monte, que de cuando en cuando, yo creo que era, no sé si era folk y redimido que la cantaba, yo no sé que cuando la puse dije, bueno, voy a entregar misa, Señor, mira, yo me estoy sometido a ti. Me duele, lo voy a entregar. Yo sé que es injusto, pero voy a entregarlo. ¿Sabe qué? Fui, la entregué. Le dije, mira, aquí está. ¿Qué pasa? El Señor hizo un milagro. A mí me aprobaron rápidamente un préstamo para saldarla en menos de 10 días. En menos de una semana, rápido. Me lo dieron y saldé la guagua. Él pensaba que se iba a quedar con la guagua y no se quedó, ¿no? El diablo a veces quiere a nosotros hacernos pensar que nos va a avergonzar porque obedecemos a Dios. Mentira. Cuando desobedecemos a Dios es que Él nos va a avergüenzar. Cuando usted y yo no nos sometemos a su voluntad, Él nos va a avergonzar. Pero cuando tú y yo nos sometemos a Dios, aunque pareciera que Él se está gozando, que se está burlando de nosotros, mentira, a Él le está doliendo. ¿Sabe por qué? Porque a Él le molesta cuando usted y yo nos sometemos a Dios. Porque Él sabe que cuando alguien es, yo todavía no me ha llegado la palabra, ¿cómo es? Como que alguien está sometido bajo algo, como que algo, o sea, cuando tú dices que algo es tu Señor, es como tú si fuera un súbdito, algo así.
súbdito. Ok, esa es la palabra. Cuando él sabe que tú eres alguien que te somete a él, al Señor, eso le molesta, porque él no pudo someterse. Porque él sabía que la autoridad sobre el cielo y sobre todo era Dios. Y él quiso usurpar esa autoridad. Él no obedeció, él no se sometió al señorío del Padre en el cielo y fue destronado. Lo que pasa aquí con el cimiento negativo. Hay dos cimientos. El cimiento que obedece y el cimiento que no obedece. El que no obedece le pasa lo mismo que le pasó al diablo. Lo derriba. Lo destruye, se deshace. Pero el cimiento que se somete es el cimiento que aunque venga la sola, aunque venga como dice aquí, el ímpetu no va a ser derribado. Y si usted y yo no queremos ser derribados, tenemos que someternos a Cristo. El cristiano que no se somete a Cristo, que no se somete a la autoridad, va a ser derribado. Mire, es que es algo que se ve en cualquier esfera de la vida. Si usted no se somete a su autoridad, usted es derribado. Porque la autoridad está como autoridad porque por algo. Cuando van a la batalla, hay generales. ¿Por qué hay generales? En la cabeza. Y si los soldados quieren hacer lo que ellos quieran y no se someten al general que le da la coordenada, le da la dirección, le da por dónde tú tienes que someterte, tienes que ir, entra por aquí la estrategia de guerra, y el soldado quiere hacer lo que le dé la gana, a ese soldado lo van a entregar a su familia, pero rápido. Cuando él se somete a su autoridad y ejecuta el plan de acuerdo a la autoridad, es muy difícil que ese plan no se dé. Y si cualquier cosa falla, no es culpa del soldado, es culpa de la autoridad. Por eso usted se libra. Es igual que en un trabajo. Si la gerente te dice, hazlo de esta forma, mira, usted le puede dar una idea, humanamente. Mire, ok, pero si él, no, hágalo así. Usted tiene que someterse. Falló. ¿Por qué te lo hizo así? Y que, no, fue ella que me dijo. Fue el gerente que me dijo. Entonces la culpa la tiene la autoridad y tú te libras. Pero cuando tú quieras hacer las cosas a lo que tú digas, a lo que tú quieras y falla, prepárate que la carta está ahí, firma para tu renuncia. Inmediatamente no nos sometemos, firmamos nuestra renuncia. Eso fue lo que pasó con Adán. El Señor le dio coordenada en Edén. El Señor le dijo en Edén, mira, de todo algo tú vas a comer, menos de este. De este tú no vas a comer. Pero él quiso hacerlo a su manera y se llevó del diablo. Es que no fue el diablo que a ti no te mandó el diablo a comer. No fue el diablo que te puso ahí. Y eso es lo que pasa con gente que se llevan de lo que el otro dice y no de lo que Dios dice. Se llevan de las otras opiniones que Dios no te mandó. ¿Y qué pasa? El diablo lo devora. Viene, lo avergüenza. Entonces nosotros como creyentes tenemos que saber que nuestro oído debe estar presto a escuchar la voz de Dios. Que cualquier asunto de nuestra vida tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntarle, Señor, el diablo me dijo que comiera y que los ojos se me iban a abrir. ¿Será así? Porque se vale que ella había ido allá donde Dios y le preguntara, déjame ver qué me dice Dios. A mí me pueden decir cualquier cosa en el trabajo, pero que yo digo, espera, déjame preguntarle a la doña. Porque yo no sé, ella la que sabe. No, que vamos allí, vamos a movernos acá. Lléveme esto allá. No, espérese, vamos a hablar con... Porque si yo me muevo sin su autoridad y ella me dice, ¿dónde está? ¿Para dónde? ¿Y para dónde usted se fue? ¿Y quién lo mandó? No.
Usted y yo tenemos que, si decimos que Él es el Señor, obedecer. Debemos obedecer. Ahora, ¿cuál es la bendición de obedecer? La bendición de obedecer es que dice aquí la palabra que es tu simiente y mi simiente, nuestra zapata no va a ser destruida porque vamos a estar fundamentados en la roca. No te va a ir mal si tú obedeces y te sometes al Señor. Es un privilegio cuando nosotros nos sometemos al Señor. Es un gozo. ¿Por qué? Porque es que el Señor lo dice. Mire, van a venir los vientos, van a venir las inundaciones. El río dice que dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, estamos fundamentados en la roca. Cuando usted y yo nos sometemos al Padre, vamos a estar fundamentados en la roca. No nos vamos a mover aunque venga los vientos. Mire, cuando usted obedece a Dios, usted siente, aunque quizás lo que te pida no es lo que tú quieras, porque no, vimos al principio que no es lo que yo quiero, no es lo que te quiera, es lo que el Señor dijo, y Él es tu Señor y mi Señor. Y si decimos que Él es mi Señor, ahora, cuando tú haces aquello que quizás tú no querías, pero lo hiciste porque Él es tu Señor, y escúcheme algo, Él nos va a pedir cosas que nosotros no queremos hacer. Aleluya. No todo el tiempo Dios te va a pedir cosas que tú quieras. ¿Por qué dejaron un árbol ahí? Porque Él podía poner ese árbol en otro lado. ¿Y para qué lo pone ahí? Para enseñarnos sometimiento. Y eso pasa en todo. Hay gente que aún en el trabajo donde tú estés, muchas veces te prueban a ver tu sometimiento. Aún en los talleres que te dan de recursos humanos, ahí te muestran algunas cosas psicológicas de cómo, ¿verdad?, si tú eres capaz de someterte a la autoridad, al líder, a lo que está por encima de ti. Hay mucha gente que se quema ahí. Tenemos que aprender eso. Esos son principios. Y la Biblia clara dice, si tú no te sabes someter a los hombres, ¿cómo te vas a someter a Dios que no lo ve? Si tú no obedeces a tu pastor, ¿cómo va a obedecer a Dios que no lo ve? Entonces, tenemos que aprender a obedecer, porque es un beneficio para nuestra vida. Nos vamos a curar en salud. Aprenda a obedecer la palabra de Dios, porque es un cerco que se va a hacer a tu alrededor. Oh, ilustra esto. Dice que él obedecía y había un cerco, por eso el diablo no lo podía tocar. O sea, tenemos que aprender que el Señor Jesucristo no simplemente que va a ser tu Señor y mi Señor de labio, sino de corazón. Dice la palabra que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Oye, Él está hablando de una supremacía divina. O sea, usted no se está sometiendo a cualquier cosa. Es al supremo, al único, verdadero, soberano, omnipotente Dios. Porque si usted me dice, no me voy a someter a este porque hay otro más grande. No, porque yo obedezco al más grande. No, porque yo obedezco a aquel. Donde manda capitán, no manda soldado. Pero aquí estamos hablando de que el Supremo, el Dios Todopoderoso, es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y Él es que nos está diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? Porque ahora usted entiende por qué entonces le sucede o no sucede
a nosotros lo que le sucedió al segundo hombre de aquí, de la historia, cuando no nos sometemos. Porque es que estamos hablando de que, no estamos obedeciendo al Supremo, al Señor del Señor, el dueño de todo. Es a ese, porque si usted diría, hay uno sobre él, y quizá si no me someto a él, hay otro por encima que me va a ayudar. Pero nadie te puede ayudar si él no te ayuda. Nadie te puede ayudar si él no es que te sostiene, si no hay el sustento de Dios. No hay otra forma. Lamentablemente no hay. ¿Por qué? Él es el Señor de señores. Él es el Señor de señores. Así que cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida, debemos someternos a Él obedientemente, a Él, totalmente a Él. ¿Por qué? Porque usted dijo algo, ya no vivo yo. ¿Qué dice el romano? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya yo no vivo para mí, yo vivo para Cristo. Así que cada paso que tú vas a dar, tú tienes que ver si tú estás honrándolo a Él. Cada momento de tu vida, tú tienes que ver si tú estás honrando su vida, honrando esa palabra que Dios te ha dado. Si tú estás sometiéndote a la palabra, procura no ser uno de aquellos que le dice Señor, Señor. Porque Él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Decirle Señor al Señor y Él no sea nuestro Señor. Pero qué bueno es que cuando usted y yo le decimos Señor, es porque realmente estamos dispuestos a obedecerle. Estamos dispuestos a vivir para Él. Estamos dispuestos a someternos a su voluntad, someternos a lo que Él manda, aunque nos cueste, obedecerlo con todo nuestro ser, porque Él nos garantiza la victoria. Él dice que aunque vengan los vientos, aunque venga la tormenta, nuestra casa no se va a caer. Tu casa no se va a caer si Cristo es el fundamento, si Cristo es el Señor de tu vida y de mi vida, no se va a derribar, aunque pasemos proceso, aunque pasemos dificultad. Por eso es que, mire hermano, hay cosas a veces que uno quiere hacer en la carne, hay cosas que uno quiere hacer porque uno entiende que tiene habilidades, pero cuando uno dice, ya no vivo yo,